Buenos días. Soy discapacitado. Tengo el derecho. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a este panel que tiene como tema intervenir el archivo, inventar archivos posibles, los neoarchivos en la literatura y el arte. Entonces contamos hoy con 4 ponencias. La primera de ellas estará a cargo de Valeria Sales Meneses, quien actualmente es doctoranda en letras por la Universidad Federal de Grande Dorados y quien cuenta con una amplia carrera en la docencia, no solo en letras, sino en pedagogía, administración y lengua española. A continuación, Claudia Díaz García, máster en estudios interdisciplinarios en América Latina, Caribe y Cuba y estudiante de doctorado en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, donde además se desempeña como profesora, presentará tendencias narrativas en la ficción galardonada del OCM Bocas Prize, Nación, Historia y Memoria en la literatura caribeña. A continuación, Camila Valdés León, profesora de la Facultad de Artes y Letras en la Universidad de La Habana y directora del Centro de Estudios del Caribe aquí en Casa de las Américas, presentará Archivo y Duelo, las narrativas de vida en el Caribe. Y finalmente, Steven Walton, quien es profesor de estudios culturales interdisciplinarios, aunque también se ha desarrollado en estudios de idioma, literarios y culturales, cerrará el panel con el trabajo La decolonización del sodomita. Comencemos entonces con la presentación de la profesora Valeria Sales, quien nos ha enviado un video. Esperen un segundo, ahora se resuelve. Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Valeria, hablo desde Brasil y soy estudiante de doctorado en Letras, Literatura y Prácticas Culturales en la Universidad Federal de Grande Dourados, que es una ciudad del interior de Brasil que está ubicada en la frontera con Paraguay. Bueno, también acá soy profesora de español y actúo como coordinadora en una escuela pública. Pero hoy me gustaría hablar con ustedes sobre mi investigación doctoral que se encuentra en curso. Bueno, desde la licenciatura he investigado sobre literatura latinoamericana, con especial interés en las literaturas del Caribe. En la licenciatura y en la maestría estudié una obra escrita por Isabel Allende, que es La isla bajo el mar, que es ambientada en Haití y narra los hechos de la revolución haitiana desde la mirada de una mujer negra esclavizada que rememora su pasado de lucha y búsqueda por la libertad. Pero ahora estoy me dedicando al estudio de Cuba, especialmente al texto que inaugura los estudios sobre la temática del testimonio en nuestro continente, que es Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet, que en portugués después fue publicada como Memórias de un cimarrón, Testemunho. Y acá nosotros tenemos la recuperación del testimonio del ex esclavizado Esteban Montejo. Bueno, estableciendo un paralelo con esta obra, también estoy analizando otro texto cubano, pero mucho más reciente, de la autora Teresa Cárdenas, titulado Pero Viejo, que en portugués es Cachorro Velho, y narra acá de manera ficcional la historia de otro hombre negro, que es Pero Viejo. Es un hombre como que de 70 años que también vivió los abusos de la esclavitud. Bueno, en este libro acá Miguel Barnet, que es un etnólogo cubano, hizo entrevistas
con el ex esclavizado Esteban Montejo y reproduce fielmente lo que fue escuchado. Por su parte, Montejo tenía 104 años y rememoraba su pasado, que representa a toda una clase y es atravesado por la historia de la esclavitud, la abolición y la guerra de independencia cubana. Bueno, en esta obra acá también, Montejo se presenta como el sobreviviente de un evento traumático, o de dos, porque pasa por la esclavitud y después por la guerra. Bueno, aunque su historia fue transcrita a partir de entrevistas y luego fue transcreada por Barnet, quien actuó como un mediador del testimonio, como, como escribe sobre esto un escritor brasileño llamado Celima Silva. Nosotros tenemos este mediador. Acá nosotros tenemos Barnet como alguien que está trabajando como mediador de este testimonio. Y cuando Barnet hace esta escrita, nosotros tenemos este testimonio de Esteban que perpasa no solamente por sus memorias individuales, sino sobre todo sus memorias colectivas. Como afirma otro pesquisador brasileño, Bungar Neto, el sujeto testimonial es un sujeto colectivo. O sea, él no habla solo de sí mismo, como en las autobiografías, por ejemplo, sino en nombre de una colectividad que, que es marcada, representada por él y que representa a todos los esclavizados cubanos. Bueno, aún es una necesidad visual en los relatos de Montejo, las frases que son marcadas como yo vi. A todo tiempo Montejo está diciendo yo vi con mis ojos, como en la página 22 que habla, todos los esclavos vivían en barracones, estas viviendas ya no existen, así que nadie puede ver cómo eran, pero ya las vi y nunca tuve buena impresión de ellas. O en otro momento como acá, vi muchos horrores de castigo en los tiempos de la esclavitud, por eso no me gustaba esta vida. Entonces nosotros tenemos esta marcación discursiva como una memoria viva, como algo que solamente el sobreviviente ha pasado. Y además, en la introducción de este libro, Barnet declara que una de las cosas que más le impresionó al conocer a Esteban fue su declaración de haber sido un esclavo fugitivo, o sea, un cimarrón en el interior de la provincia de Las Villas. Y cimarrón en español, nosotros también tenemos la palabra marrón y maroon, que es en francés y en inglés, que son variaciones lingüísticas para designar este sujeto negro, esclavizado, que huye a la montaña para resistir al poder colonial y ya fuera para formar comunidades o vivir en soledad, que es como Montejo fue un esclavizado, un cimarrón. Por eso el nombre de este texto, esta obra, es biografía de un cimarrón, o sea, del esclavo que está huyendo a las montañas. Y como Barnet Teresa acá también tiene un testimonio, pero es un testimonio distinto. Acá nosotros tenemos que excavar la memoria en busca de vestigios, como dijo Figueiredo, una pesquisadora brasileña. Y acá nosotros tenemos el personaje Pero Viejo, que resume su vida en el trabajo arduo, en los cañaverales cubanos, al igual que Montejo, sí. Y este trabajo marcó su cuerpo, su conciencia y también su alma. Con tanto sufrimiento, lo único que deseaba era la llegada de la muerte, como está acá en la página 35. Pero acá está en portugués, voy a intentarlo traducirles. Bueno, a veces posaba la mano en el pecho y era como posar la mano sobre una piedra, ni un latido, ni siquiera un rumor.
de su interior no venía nada que le garantizara que siguiera vivo. Veía a los otros trabajar bajo el sol o la lluvia, soportar las picaduras de los insectos, dormir amontonados en el barracón, y se preguntaba si a ellos les pasaba lo mismo. Entonces acá el personaje piensa que estar viviendo así era como si no estuviera vivo, era como si estuviera muerto, porque esta manera que estaba viviendo no era algo como que soportable. Bueno, entonces acá en la obra, a diferencia de Motet, Teresa no entrevista a un sobreviviente específico del periodo colonial, sino que reconstruye toda la época de manera ficcional. Aún así, el impacto es tan fuerte como si fuera narrado por un testigo ocular o por alguien que fuera o que hubiera vivido el dolor extremo de la esclavitud. Y esto es que Seligman Silva, que es un pesquisador brasileño, va a llamar de testis, que es testigo ocular, y supertes, que es aquel sobreviviente, por ejemplo, de la esclavitud, como estamos hablando. Teniendo en cuenta estas cuestiones, estas representaciones reales o ficcionales del testimonio, recuperada a partir de la memoria colectiva de todo un pueblo y de los archivos de la esclavitud, sirve para nosotros como que para dar visibilidad y voz a quienes ya no pueden contar su historia hoy. Por ejemplo, como dijo una pesquisadora brasileña llamada Eurídice Figueiredo, esta cuestión histórica de la esclavitud es crucial porque recontar literariamente nuestra historia sobre determinada por la esclavitud es crear ficciones que expresan un cierto ambiente ferozmente imaginario, es imaginario, y a través de diferentes formas de archivo para figurar nuestra memoria cultural. Es esto que estamos haciendo. Estamos figurando nuestra memoria cultural a partir de ficciones, a partir de este ambiente imaginario que se crea. Y el escritor, él no utiliza los archivos para reconstruir la historia como realmente fue, a través de los vestigios, de las expresiones culturales que sobrevivieron, de los traumas que persisten. El escritor, ¿qué va a hacer? Él va a contar historias para testimoniar. Es esto que ellos están haciendo. Están haciendo testimonios de lo que fue, de lo que pasó. Y de hecho, es esto que Teresa Cárdenas está haciendo acá. Teresa es una escritora negra, cubana, aunque no haya vivido esclavizada, su pasado, el de su pueblo, no solamente de Cuba, pero de muchos otros países, de Brasil, así como mi país. Entonces es el pasado del pueblo, de su familia, y este pasado está marcado por la esclavitud y todos los abusos que esta causó. Entonces, de este modo, ella actúa como un autor acá. Está ficcionalizando el testimonio de manera comprometida, construyendo una literatura de extracción histórica fiel a los acontecimientos del pasado colonial cubano y que representa esta colectividad. Bueno, solamente ahora para finalizar, yo quiero decir que estas dos obras que elegí para esta investigación, ellos son muy importantes, tienen mucha relevancia para fomentar aún más las cuestiones marginales en la academia, ya que buscan retomar la esclavitud como uno de los eventos más traumáticos de la humanidad y así evidenciar otro lado de esta historia desde una mirada memorial, testimonial, en la que los sujetos esclavizados puedan ser protagonistas sí, y agentes de su propio discurso, porque comprender cómo era la vida de los esclavizados en Cuba puede ser eficaz para investigaciones que busquen afirmar una identidad afrocubana, una identidad que perpasa una resistencia desde una mirada decolonial, así como ocurrió en Haití y en Brasil. Y para finalizar,
Agradezco sinceramente a la organización del evento por haberme permitido presentar mi investigación. Es un honor poder compartir este espacio con ustedes, mismo que lejos, y muchas gracias por todo. También quisiera agradecer a mi profesor Paulo Bungarty por su orientación, así como la CAPES por el apoyo financiero a través de la beca de estudios que me ha permitido llevar adelante esta investigación. Muchísimas gracias. Nosotros también agradecemos las palabras de la profesora. Ahora le cedo la palabra a la profesora Claudia Díaz. Muchas gracias. El ámbito de los premios literarios ha respondido tradicionalmente a lógicas de poder que reconfiguran una y otra vez el colonialismo. Los galardones más prestigiosos suelen centrarse en Europa y Norteamérica y, aunque en ocasiones se han abierto a autores y obras provenientes de zonas no hegemónicas, esta inclusión debe analizarse con cautela, pues muchas veces responde a políticas disciplinares que ajustan la obra premiada a ciertos marcos normativos. Sin embargo, las voces silenciadas por la historia oficial han comenzado a instaurar sus propios espacios de legitimación. El Caribe, como uno de esos locos relegados, ha logrado apropiarse de su singularidad histórico-cultural y dar lugar a premios literarios menos mediáticos que sus pares occidentales, pero fundamentales en la construcción de un canon literario caribeño y decolonial. Entre ellos destacan el Premio Casa de las Américas, el Premio Literatura del Caribe, el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Luis Carvajal, el Premio de Novela Corta del Caribe, el Premio de Novela Caribeña y el OCM Bocas Prize for Caribbean Literature. Estos galardones no solo promueven el reconocimiento de la literatura caribeña, sino que también permiten organizarla, leerla desde su heterogeneidad y construir un archivo que dé cuenta de sus complejidades. La historia política y cultural del Caribe, marcada por el colonialismo, los flujos migratorios y la hibridez, ha dado origen a un espacio diverso, plural y difícilmente reducible a categorías simplificadoras. Estos premios, entonces, operan como archivos vivos que delinean tendencias y temáticas, destruyen la imagen del Caribe como una entidad monolítica y proponen un canon alternativo desde la región misma. Entre estos reconocimientos, el OCM Bocas Prize es el más reciente, su primera edición data del 2011, y no es un fenómeno aislado, sino que forma parte del Bocas Lit Festival, un evento anual que celebra la producción cultural anglófona de la región. La administración del premio ha declarado sus objetivos: crear una tradición literaria caribeña desde adentro, romper con la dependencia de los marcos hegemónicos y promover una visión decolonial. Se posiciona así como respuesta a la creación de un canon globalizado de literatura caribeña moldeado por expectativas occidentales. Y frente a ello, entonces, propone un espacio original, habitado por identidades intersticiales y móviles, donde la memoria histórica juega un papel fundamental. No se trata de rechazar los marcos literarios centrales, sino de reubicarlos dentro de una red epistémica que permita nuevas lecturas. Esta ponencia es parte de la etapa inicial de una investigación doctoral enfocada en el estudio de las tendencias presentes en la narrativa de ficción galardonada en el OCM Bocas Prize entre 2011 y 2024. Se ha elegido este corpus por su relativa homogeneidad en contraste con las otras dos categorías que también son premiadas, que son la poesía y la narrativa de no ficción. Centrarse en estas instancias sería abrir muchísimo la investigación a líneas teóricas que tributarían y sería mucho más factible trabajar en una investigación independiente. A pesar de ser un trabajo en progreso, la lectura detenida del corpus narrativo ha permitido identificar una línea temática persistente en algunas de las obras. Se trata de la relación entre orfandad y memoria. Este binomio configura las distintas diégesis como trayectos, desplazamientos de un estado a otro,
que implican transformaciones significativas. Aunque muchas veces estas se presentan como viajes geográficos, su verdadera profundidad radica en el desplazamiento epistémico. El sujeto accede a una forma de conocimiento alterna que cuestiona los saberes hegemónicos. El punto de partida de estos relatos es generalmente un estado de orfandad, la carencia de raíces, de referentes, de certezas. Esta condición implica desmemoria, desarraigo y una especie de ubicación en el no lugar. Los personajes suelen estar disciplinados por estructuras coloniales que los posicionan como sujetos secundarios, enajenados. Se trata de figuras errantes, insatisfechas, conscientes de una ausencia que los empuja a una crisis epistémica y ontológica. Esta crisis desencadena un viaje hacia la construcción de nuevos saberes y de una memoria que los vincule con lo ancestral. El viaje que emprenden los personajes se convierte en un proceso de reconstrucción de la memoria. Es una migración que busca colmar el vacío impuesto por siglos de colonización, subvertir la disciplina y generar una epistemología sensible a las particularidades histórico-culturales del Caribe. Este viaje resuelve la orfandad mediante un retorno a los orígenes, una especie de circularidad que desafía la linealidad temporal de Occidente. Es una travesía que culmina en el punto de partida, pero ahora escribiéndose desde una nueva conciencia. El viaje entonces conduce a la memoria, reivindica lo ancestral y desmonta la noción de lo nuevo que ha sustentado la invención colonial del Caribe. El viaje en estos textos subvierte el relato fundacional colonial, aquel de los descubrimientos, las migraciones forzadas, el genocidio, y otorga agencia a quienes históricamente fueron despojados. Ahora son ellos quienes viajan hacia el pasado para recuperar la memoria y reconstruir archivos que los devuelvan a la luz. Durante la travesía, el archivo antecede a la memoria. Es la estructura que permite articularla. Comprende sistemas de identidades, conocimientos, objetos, documentos, paisajes, relatos que conforman la historia de los pueblos. A los habitantes del Caribe, el archivo les ha sido prohibido, negado, escondido, pues no se organiza o no se ha organizado tradicionalmente desde códigos eurocentrados. Más bien está conformado por diarios íntimos, álbumes familiares, relatos transmitidos oralmente, papeles sueltos. Reconocerlos como resultado de un proceso cultural único es el primer paso para abandonar la orfandad y comenzar la construcción de una memoria propia. La narrativa premiada en el OCM plantea la existencia de este archivo a partir de dos dimensiones fundamentales: la historia y la naturaleza. Si el archivo permite rastrear el devenir del sujeto en el tiempo y el espacio, entonces es, en términos amplios, historia. Sin embargo, no se trata aquí de la historia institucionalizada y legitimada por el poder colonial, sino de una historia a otra, de una contrahistoria que subvierte los marcos del archivo occidental. Como plantea Trujillo, la historia oficial no solo narra, sino que silencia activamente, y hay poder en decidir qué se archiva y qué se omite, qué se convierte en historia y qué permanece como experiencia diversa, sin voz ni legitimidad. Algunas de las obras galardonadas en el OCM se inscriben dentro de esa dimensión crítica. No persiguen una lógica de acumulación documental ni una cronología lineal. En su lugar, construyen un archivo narrativo contrahegemónico elaborado desde las grietas de la historia oficial. Esta historia no imita el gesto fundacional de los cronistas de Indias, cuyas obras constituyeron instaurar la colonialidad del saber al imponer una única racionalidad histórica sobre los territorios conquistados. Es en este contexto donde novelas como A Brief History of Seven Killings de Marlon James o It's Just a Movie de Earl Lovelace adquieren relevancia. Ambas se conciben como artefactos textuales conscientes de su inscripción política y epistémica. Al narrar desde los márgenes, desde la violencia, el trauma, el caos o la precariedad, estas obras producen archivo, pero un archivo impuro, discontinuo, oralizado. Siguiendo a Derrida, podemos decir que propone una especie de pulsión de memoria que escapa a las estructuras archivísticas clásicas. El archivo que emerge en estas narrativas no es una colección de hechos verificables, sino una forma de enunciación, un modo de habitar el lenguaje desde la orfandad simbólica, desde la conciencia de haber sido desposeído del relato. El viaje de los personajes, ya sea Nina Burgess, Sonny Boy o Dorleen, casi siempre situados en una condición de desarraigo, incertidumbre o desmemoria, se convierte en una travesía epistémica hacia ese archivo perdido.
En este sentido, el archivo no es solo vehículo de la memoria, es también un lugar de desobediencia epistémica, como dice Miñolo. Al retornar a un pasado que fue negado, se construye una nueva genealogía de saberes que valida formas de conocimiento, como la oralidad, la efectividad, el cuerpo, la experiencia íntima o colectivo. Este archivo narrativo, entonces, no solo construye una historia, sino que reconfigura las condiciones de posibilidad de la historia misma. En su tensión con la oficialidad, en su insistencia en narrar desde la ausencia, la violencia o la marginalidad, propone una nueva episteme desde el sur caribeño, no para reemplazar la historia dominante, sino para desestabilizar y abrirla a otras formas de verdad. Por otra parte, en la narrativa galardonada en este premio, la naturaleza, que es en otra instancia que voy a analizar, no cumple una función meramente escenográfica ni ornamental, tampoco se reduce a un recurso para el exotismo literario con el que tantas veces se ha representado el Caribe desde miradas foráneas, no por el contrario, estos textos construyen a la naturaleza como un archivo vivo, una instancia generadora de memoria y un agente epistémico que guarda los vestigios de la historia colectiva e intelectual de los sujetos caribeños. Desde una perspectiva decolonial, esta concepción de la naturaleza rompe con el paradigma ilustrado europeo que la concibe como un objeto externo a la cultura, pasivo y domesticable. En la literatura caribeña contemporánea, la naturaleza se vuelve sujeto de enunciación, portadora de saberes que no han sido codificados en archivos institucionales. Se convierte así en un espacio de resistencia y de recuperación de memorias aisladas, especialmente aquellas negadas por la historia oficial. Un ejemplo notable de esta operación se encuentra en Archipiélago de Kay Miller, donde el mar, tan asociado a la tragedia de la diáspora africana y al comercio esclavista, no es un simple fondo geográfico, sino un cuerpo simbólico que conserva el dolor, la pérdida y la resistencia. El mar aparece como una superficie de inscripción que guarda el tránsito de generaciones arrancadas de su lugar de origen y que a la vez permite el regreso imaginado, la conexión con lo ancestral. De manera similar, en el libro de relatos de Olive Senior, The Pain Tree, los árboles no son solo símbolos de arraigo, sino también entidades que archivan vivencias, que desencadenan recuerdos dormidos y que conectan al sujeto con un tiempo profundo, no lineal, fuera de la cronología occidental. En sus cuentos, el diálogo con la naturaleza produce un efecto de anagnórisis, una revelación que desestabiliza la identidad fragmentada del personaje y lo orienta hacia una recomposición simbólica. El entorno natural, el mar, los árboles, la montaña, la lluvia, funcionan como testigo histórico, cuerpo de memoria y código cultural. Y se convierte entonces en un espacio de lectura que, aunque no institucionalizado, transmite verdad y saber. Desde esta perspectiva, la naturaleza no solo facilita la reconstrucción de la memoria, sino que responde a la orfandad del sujeto caribeño, esa orfandad simbólica derivada de la ruptura colonial, del desarraigo, del silenciamiento de genealogías. Al entablar una relación íntima, ritual y epistémica con la naturaleza, los personajes logran reconstruir sus archivos personales y colectivos. Se reafirman como sujetos históricos capaces de leer el mundo desde claves propias y de narrarse fuera del discurso hegemónico. Este tipo de representación tiene importantes implicaciones políticas y poéticas. No se trata solo de una recuperación de elementos culturales, sino de una reinscripción del Caribe en una lógica de archivo alternativo, en el que la naturaleza compensa las ausencias de los archivos oficiales y permite imaginar otras formas de historia, otras formas de verdad. Finalmente, esta selección de obras premiadas constituyen en sí mismas un archivo colectivo que buscan precisamente destruir la orfandad cultural y consagrar la memoria como un componente permanente de la identidad caribeña. El premio selecciona, organiza y promueve un discurso literario que afirma una pertenencia, un corpus y una voz propios comprometidos con los procesos de descolonización y con la recuperación de los relatos silenciados. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra ahora a la profesora Camila Valdés. Siento como una vibración. Bueno, mi ponencia se titula Archivo y duelo en las narrativas de vida del Caribe. Lorna Woodison, en el prólogo a From Harvey River, Memoir of My Mother and Her Island,
Arguye o imagina una espectral anuencia de la madre a que la hija inscriba textualmente sus memorias, y cito: «Me dijo que no podría decirme más, puesto que no quería que me quedara con ella mucho más tiempo, porque los vivos no deben mezclarse demasiado con los muertos. Pero cuando yo salía del cuarto de trabajo celestial, ella me entregó un libro. Este es ese libro». Fin de la cita. Una nieta dice, antes de iniciar el relato que imaginó documentalmente, cito: «Entrego el retrato que conseguí dibujar. En Victoire, Le Saveur et le Mot se irá perfilando entre luces y oscuras esquinas la abuela, que no fue presencia ni fundamento de la infancia. Sin embargo, desde esa propia ausencia se hizo ancla y fantasma para su nieta que nació mucho después, Maryse Condé». Otra hija, en otra lengua, en este caso español, conmina a la madre a decir, y ésta accede, pues, como reconoce, cito: «No quisiera tener que hablar de aquello, pero como tú dices que es necesario, voy a hacer un esfuerzo. Son mis recuerdos, ¿no?». Fin de la cita. Este recuento urgente es ordenado por la hija, quien edita, anota, acompaña de documentos de archivo y fotos del álbum de familia, y aunque su nombre, Daisy Rubiera, firma en autoría el libro resultante, es el de su madre, Reyita, quien titula el testimonio y a quien retóricamente se le cede la palabra en la dedicatoria cuando se dice: «Su sola presencia reúne». De Jamaica, Guadalupe, Cuba, todos son relatos que en lenguas y modulaciones textuales diferentes elaboran el testamento de una vida vivida. Vidas que, aunque porosas de silencios y relegadas al anonimato, se presentan como parábola testimonial de la experiencia de una nación y la memoria de su historia. Logran serlo precisamente porque no se cierran en la dimensión individual, sino que construyen historias de familias. Vidas que son imaginadas o ordenadas por otros, vidas que nunca se pensaron a sí mismas como discursos, vidas cuya narración, cuidadosamente balanceada entre el dato y su reminiscencia, es espejo y medio para que la descendencia, de ellas nacida y por ellas nutrida, se ubique en un tiempo, un espacio, un sentido, una comunidad. Vidas dignas de ser recordadas, de seres que fueron amados y quienes, por la labor del amor hecho escritura, permanecen. Cito: «¿Quién cuenta como humano? ¿De quiénes son las vidas que cuentan como vidas? Y finalmente, ¿qué hace a una vida objeto de duelo?». Fin de la cita. Esta pregunta se las hace la filósofa Judith Butler en Precarious Life, The Power of Mourning and Violence. Butler, con su noción de vidas objeto de duelo, hace referencia a la vida concluida que precisamente al ser objeto de duelo se reafirma en su condición humana y a la vez se encadena a las otras dentro de cuya comunidad se da el ejercicio de memorialización, la inscripción y transcripción de las huellas. Inscripción esta que habilita a la comunidad lidiar con la pérdida de la vida, procesar la súbita ausencia. Memorialización que es aún más urgente cuanto más precarias son sus condiciones de existencia, cuando se niega la propia humanidad y por tanto la propia capacidad de hacer duelo, de dolerse por la vida concluida. Hacer duelo es también una forma rebelde de contrarrestar la violencia epistémica traducida en la articulación ideológica de turno que prefigura un concepto de humanismo alienante y deshumanizador. La escritora afro-norteamericana Toni Morrison, con intuitiva belleza en apenas una frase, expuso la idea del duelo como reafirmación de la vida concluida que fue amada y en el amor del otro que la nombra cierra su sentido y halla su humanidad. En la novela Son of Solomon, una madre pena en el servicio funerario por la muerte de su hija y ante la masa de feligreses presentes se dice en el texto, cito: «A cada rostro girado hacia ella le dijo la misma noticia: mi bebita, ese es mi bebé, mi bebé». De pronto Pilate atronó como para que el mismo cielo la escuchara y ella era amada. Fin de la cita. Para el crítico literario Sam Durant, es la obra de Toni Morrison, específicamente la novela Beloved y la del sudafricano Coetzee y el guyanés Wilson Harris, un ejemplo de la narrativa postcolonial como un trabajo de duelo. Esta aseveración parte del entendimiento del postcolonialismo como intrínsecamente un proyecto de memoria que examina la relación con el pasado y cuestiona las formas en que ese pasado se articuló e impregna el presente.
La obra creativa que busca parir comunidad en su relación con el pasado lidia en el proceso con dos fuerzas en apariencia antinómicas. Por un lado, la imposibilidad de recuperación de lo perdido, aun cuando se convierte ese pasado en narrativa, y por otro lado, la necesidad de recuperación de esas presencias espectrales del pasado para otorgarle cierre y sepultura. Por lo anterior se deduce la insistencia en entender la conexión entre literatura poscolonial, trabajo de duelo y reparación, al partir de la idea de un trauma por el cual la acción de duelo, de memorialización del pasado y valorización de sus vidas no ha podido o se le ha sido negado ocurrir. Los rituales de duelo existen desde y para un sentido de comunidad, hilan una pertenencia y un sentido identitario e inscriben las huellas del sujeto en un continuo de relaciones humanas. Afirmo lo anterior de manera general, sin pretender con ello desgajarlo de una comprensión que tiene que tener en cuenta la naturaleza antropológica específica de los rituales sociales de duelo, es decir, la distinción cultural histórica, las nominaciones lingüísticas de sus componentes, los roles, teatralidades y profesionalización de sus participantes, las interpretaciones o instrumentalizaciones religiosas y políticas, así como la perspectiva necesaria sobre los lugares de enunciación desde donde la academia ha construido las interpretaciones de los otros y sus prácticas culturales. La atención crítica a la literatura y el duelo ha puntualizado frecuentemente la cuestión de la representación de lo segundo en lo primero, es decir, del duelo en la literatura. Sin embargo, en menor medida ha buscado pensar cómo el acto creativo, la obra, se constituyen a sí mismos como un ejercicio de duelo, al compartir sentidos y estrategias en los modos de relacionar el orden de los vivos con los muertos, la transición o el diálogo entre una dimensión u otra, la trascendencia de la voz de los cuerpos desaparecidos, en el sentido de la inscripción de sus memorias y nombres en y por sus descendientes, que puede ser en el núcleo de la familia, la comunidad, la memoria pública. La obra, en fin, como testigo memorable de las vidas y de la permanencia y reactivación de estas narrativas. Una temática central para la reflexión caribeña es precisamente la relación del sujeto con el pasado, que parte de constatar una pérdida o ausencia inicial en la inscripción de las huellas de vida, a la vez que una persistente ausencia o fractura de esas inscripciones, en el sentido de objetos o sujetos depositarios y transmisores de los datos, todo lo cual conlleva una incapacidad o dificultad para pensarse y ubicarse en un continuo histórico. De ahí el papel desempeñado por las literaturas del Caribe en la creación o recuperación imaginal de un archivo, y de ahí también la productividad del análisis de muchos textos y proyectos desde la clave interpretativa del trabajo de duelo. Si retornamos a los ejemplos de obras que les daba en un inicio, se constata en ellos la construcción de una saga familiar que anima y se desenvuelve, y en ellos se desenvuelve. Para ellos, estos textos se apoyan en el dato, el testimonio y la imaginación reparativa, con la intención de hacer de las vidas contadas vidas dignas de duelo. Vidas íntimas que en su revelación pública por el acto de escritura se transforman en modos de memorialización y en matizada profundización de una pertenencia comunitaria posible, de un relato de nación, ya sea esto una independizada Jamaica, una revolucionada Cuba o una departamentalizada Guadalupe. La familia en las obras mencionadas y en muchas otras de narrativas de vida caribeñas es la clave desde donde se desentraña la compleja construcción identitaria. La familia como núcleo de los actos de memoria y duelo, la familia como primer espejo de la ampliada imagen que podrá ser la nación, igual y disímil. Y en ese ejercicio especular se adivina la infancia y su relato como medio y puente para efectuar la conversión. Curiosa analogía esta que se establece entonces entre duelo e infancia, entre memorialización y familia. Los años 90 son una década particularmente creativa en términos de obras y procesos culturales que disputan interpretaciones del pasado y estrategias de memorialización en el Caribe, a la vez que en muchos casos se valen de narrativas de vida e introspección e historias de familia. De la eclosión de textos de corte memorial en el Caribe francófono en ese periodo resaltan aquellos récits d'enfance, relatos de infancia, como una de las formas de la autobiografía concentradas en la infancia.
Esto no es mera coincidencia, sino marca de un decenio en donde a los escritores preocupa la anamnesis y en donde las obras resultantes se afanan en contrarrestar la preeminencia de aniversarios de controversial impacto en el mundo francófono y hacer valer un necesario y urgente deber de memoria. El relato íntimo del yo colonial y su Bildungsroman, legitimado por su proyección desde la memoria individual, es lo que permite hacer entonces otra historia. Así lo han señalado investigadoras como Maeve McCusker y Fabienne Viala. Para McCusker, por ejemplo, en varios de esos proyectos de escritura se hace patente la ansiedad del autor ante la indagación autobiográfica misma y las fallas insorteables del único material disponible, la memoria y algunas huellas materiales plurisignificantes. Algunos, como el martiniqueño Patrick Chamoiseau o el haitiano Émile Olivier, hacen de esta angustia materia misma de la obra, una suerte de puesta en abismo de la escritura del yo como posibilidad de verdad. En muchos casos, la reconstrucción del pasado desde la narrativa del yo y sus interrelaciones familiares se crece en un proyecto autobiográfico de largo alcance, es decir, en varias obras, y no siempre escritas siguiendo la cronología de los hechos a los que refieren. En muchos de estos autores, el apoyo en el trabajo de archivo busca reconstruir un sentido de unidad muchas veces perdido en los sucesivos giros de la historia. ¿Dónde ubicar esos archivos? ¿Quién para leer las imágenes y aportarles un sentido en la narrativa del yo? La huella, documento, foto, objeto, puede estar presente o no. La fotografía, principalmente, son a la vez registros de la presencia y significantes de la ausencia, huellas que esperan, conminan o dificultan la interpretación del pasado en el acto de relatarlo. La teórica Marianne Hirsch nos dice: ¿cómo podrían nuestros álbumes y archivos conducir hacia lo que se ha perdido y olvidado, las muchas vidas que permanecen en la oscuridad, desconocidas e impensadas? Fin de la cita, y aclaro que esto no está en relación con un corpus caribeño, es otra cosa, pero se aviene al caso. Danila Ferrier es uno de los autores haitianos con una profusa obra escrita de narrativas de vida que podría leerse como un vasto proyecto autobiográfico, entre los que destacan aquellas centradas en la narración de la infancia en Petit Goâve, Haití, al cuidado de su abuela Da. La transformación portentosa del archivo en posmemoria por el efecto en la labor de la escritura del pasado se da en evidencia al final de Le Charmé de Sapré-Midi Sanfan, en una suerte de epílogo titulado El Adiós, en donde la voz autobiográfica adulta, en su única aparición dentro del texto, confiesa, y cito: «He escrito este libro por una sola razón, volver a ver a Da. Me acuerdo de su sonrisa dulce. Ella estaba muy orgullosa de poder enhebrar su aguja hasta el último de sus días. Murió un sábado en la mañana, el 17 de octubre de 1992, a la edad de 96 años. Y desde entonces me falta». Fin de la cita. Podría arguirse, por lo visto hasta aquí, que muchas de estas narrativas de infancia buscan precisamente recobrar ese balance entre el yo y la comunidad, entre unas interpretaciones del pasado con una forma de entenderse en el presente, y que ello es posible en tanto el sujeto se relate a sí y a los otros. En este caso, los otros, el núcleo de la familia, ofrecen las claves para poder empezar a pensarse como una imagen de nación. Considero que es productivo pensar para ejemplos de narrativas de vida del Caribe como el puente de la infancia entre la articulación de la familia y la imagen de nación posibilitaría comprender en paralelo el puente que establece la literatura entre la labor de duelo individual y el proceso de memorialización pública. Lo anterior no es resultado de una interpretación crítica a posteriori, forzadas analogías para que tenga coherencia mi argumento, sino que considero posible analizar esos puentes en paralelo como estrategias mismas por las cuales la obra se construye así a su sentido y que reposan en los modos en que se presenta el mediador de las historias y su relación autorización para trabajar con ellas, para decir desde ellas. En El orden del tiempo, de Jacques Le Goff, reflexionaba sobre la memoria y su inscripción y comentaba el curioso ejemplo de los libri memorialis medievales, cuyo sentido se justifica en cincelar la huella de los nombres, cito, de aquellos y de aquellas cuya memoria nosotros recordamos, fin de la cita. En la narrativa de vida, The Art of Death, de la autora haitiano-americana Edwidge Danticat, la voz autobiográfica admite que escribimos, cito, que escribimos sobre los muertos para dar sentido a nuestras pérdidas,
para estar menos asediados, para convertir fantasmas en palabras, para transformar una ausencia en lenguaje. Fin de la cita. Y cito nuevamente, para Ross Souvenance Napoleón y André Miracine d'Anticat, quienes me condujeron aquí. Fin de la cita. Es la dedicatoria con que d'Anticat iniciaba ese libro, y precisamente son esos los nombres de su padre y su madre inscritos en la lápida del texto. El duelo, pienso entonces, no es solo memorialización, sino también construcción de utopía. En él se dan los tres tiempos y por él la escritura, aún impregnada de silencios y fragilidad, hace discurso de memoria y unifica, como en un elaborado collar de perlas, el álbum de la familia, el álbum de la nación, en sus múltiples locaciones. En fin. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra entonces al profesor Walton. Bueno, hola, soy Steven. Voy a comenzar para decir algunas palabras en español, aunque vaya a hablar inglés con la ayuda de mi colega traductor. Pero es para que entiendan que no soy un idiota monolingual anglófono del tipo que vive en Estados Unidos, yo no. Pero es que he aprendido más o menos español en las cantinas y bares de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Y no sé si mi español está adecuado para uso público, por eso privado va bien. Pero bueno, voy a hablar inglés, entonces voy a cambiar de lentes y de lengua. Bueno, ¿estamos preparados? ¿Listos? Bueno. So the question I want to hear, rather than answer conclusively, que quiero plantear aquí y no darle una respuesta conclusiva, is what role the Caribbean Basin played es el papel desempeñado por la cuenca del Caribe in the appearance of the modern Western homosexual man. en el surgimiento del hombre homosexual occidental moderno. And I also want to end by, esto no está en el texto. I also want to end by suggesting a trip to the archive. Y quisiera tal vez después sugerir un truco al archivo. Right. The description of this character, the Western homosexual man, as such, is already tautologous. La descripción de este hombre es de por sí tautológica, ya es tautológica. To be homosexual is by definition to be modern and Western. O sea que ser homosexual es por definición ser moderno y occidental. The homosexual is or was a specific stage Era o es un estado específico in the history of how same-sex intimacy between men is understood. Respecto a la forma en que se entendía y se entiende hoy la intimidad entre personas del mismo sexo, entre hombres. As such, it's quite reasonable to talk of homosexuality as a period, Por lo tanto, resulta completamente razonable hablar de la homosexualidad como un periodo rather than as an attribute or condition of a group or of individuals. y no tanto como una atribución o condición de un grupo de personas o de individuos. This idea is what lies behind David Halperin's famous 100 Years of Homosexuality. Esta idea es la que prevalece detrás de la famosa obra de Halperin llamada 100 años de homosexualidad. And the 100 years can be fitted neatly into the period between the appearance of Karl Heinrich Ulrichs Y estos 100 años pueden coincidir perfectamente con el surgimiento de la obra de Ulrich y sus escritos. Cambiamos de imagen. Es Ulrichs. And his writings on what he called Mann-männliche Liebe in 1868. En 1868, una obra escrita en alemán, And the invention of the term homosexual y la invención del término homosexual as a pseudo-classical translation for gleichgeschlechtlich. como una traducción pseudoclásica de la palabra alemana, del término alemán.
at the hands of Karol Maria Kertben a manos de Carl Maria Kleitberning in 1869 en 1869 and the Stonewall riots in June 1969. y a los disturbios de Stonewall en junio de 1969. Podemos cambiar de foto. Es Kertben. Se ve muy pocas veces Kertben. This is the 100 years. O sea, Still, 100 años. still mentally ill, Aún considerado como una persona mentalmente enferma, the homosexual had to wait another 4 years after 1969 for his diagnosis to be rescinded by the American Psychological Association. el homosexual tuvo que esperar otros 4 años para que su diagnóstico fuera eliminado por la Asociación Psicológica Americana, Superseded by the politically militant and commercially astute gay and queer, superado por el homosexual o el afeminado políticamente militante y comercialmente astuto. the homosexual was famously preceded by the sodomite. Famosamente, la terminología que se conocía al homosexual antes era la de sodomita. Much has been made of Foucault's lapidary account of this process in his Histoire de la sexualité. Mucho de esto llevó a Foucault a hacer un relato lapidario de este proceso en su obra, Where sodomy, as he says, est un type d'actes interdits, en la cual él criticó duramente esta idea, committable in principle by anyone, que hablaba de un acto que en principio podía ser cometido por cualquiera, and is replaced by homosexuality y entonces el término se reemplazó por el de homosexualidad, as une sorte d'androgynie intérieure, un hermaphrodisme de l'âme. y que antes se había llamado hermafroditismo del amor. Le sodomite est un relapse, l'homosexuel est maintenant une espèce. Y bueno, otras expresiones que se plantearon en francés. Foucault himself realized that this maintenant was hardly precipitate. El propio Foucault comprendió que esta forma de definición era apenas se podría considerar como precipitada. In his Histoire de la folie, En su historia de la folie, he recognizes that the transition from sin to a form of madness began already during the classicism of early modernity. comprendió que la transición de la definición de locura, una forma de locura, a lo que ya se hablaba como, como algo más normal, databa del clasicismo en la primera modernidad. The homosexual delirium of modernity had 4 salient characteristics. El delirio homosexual de la modernidad tiene 4 características importantes, 2 of which are plainly self-contradictory. 2 de las cuales son claramente autocontradictorias. Firstly, it was a state, a condition that some men had and others lacked. Primero, se trataba de un estado, de una condición que algunos hombres tenían y otros no. Secondly, this condition bestowed on its bearers a social identity that could be ascertained symptomatically. Además, en segundo lugar, este estado concedía a quienes lo tenían una especie de identidad social que podría determinarse sintomáticamente. Thirdly, En tercer lugar, the homosexual was gender inverted. el homosexual tenía un género, era de un género invertido. He was, as Ulrich neatly put it, Como lo dijo Ulrich, anima muliebris viril corpore inclusa, era una mujer con un cuerpo de hombre. a woman's spirit in a man's body. O sea, eso mismo, una mujer en un cuerpo de un hombre. And fourthly, En cuarto lugar, both the so-called active and passive, or inserter and insertee roles, aquellas definiciones de activo y pasivo, o sea, de insertador e insertado, roles in anal sex, were now included in the same diagnostic category, en el acto sexual anal se incluían en la misma categoría de diagnóstico, notwithstanding the long-standing cultural association of the insertee role with femininity. independientemente de la asociación cultural de larga data de que el insertador
el insertado se correspondía a la feminidad and therefore gender inversion. y por tanto a la inversión de género. Thus, a new type of person did eventually come into existence. Entonces, de hecho, un nuevo tipo de persona hizo su aparición. At any rate, a new system of categorization of persons. Como pasa con cualquier tipo de nuevo sistema de categorización de las personas. It was distinct from both the age-graded same-sex relations of the Mediterranean Fue algo definitorio para tanto las relaciones sexuales según la edad o el sexo en el Mediterráneo. and the rest of the so-called Sotadic belt that stretches down into South Asia and Melanesia, Así como para el llamado cinturón soltádico que va desde el sur de Asia hasta Melanesia, where all men notionally pass through the same sequence of passive to active same-sex relations, donde todos los hombres notoriamente pasaban por la misma secuencia de ser pasivo a ser activo en las relaciones sexuales, followed by relations with women, a lo que seguía la relación con las mujeres, with or without recourse to younger men in adulthood. independientemente de que se recurriese a hombres más jóvenes en la adultez. Modernity's homosexuality was also distinct La homosexualidad moderna, de la modernidad, también fue definida from the misnamed Badash systems of Northeast Asia and the Americas, según los sistemas mal nombrados Hedachis del noreste de Asia where, y las Américas, where one group of men is feminized and recategorized, donde un grupo de hombres es feminizado y recategorizado and functions as a sexual resource for what were known simply as men. y a las funciones como un recurso puramente sexual Pues cambiamos de foto. para lo que se ve o lo que se conoce sencillamente como hombres. Ok. Esta es la publicación de Kerpen en donde esta palabra homosexual aparece por la primera vez. Otra foto. Homosexualidad clásica. Otra foto. Esta es una persona que se llama Wewa, que era suní del estado, no recuerdo si es Arizona o Nuevo México, que es la única persona, verdad, de quien hay una biografía de Will Roscoe. Bueno, un verdad. The appearance of the modern homosexual provokes three questions. La aparición del homosexual moderno da lugar a tres interrogantes. Where, when, and why? ¿Dónde, cuándo y por qué? When and where are interdependent. El cuándo y el dónde son interdependientes. The answer to the one depends on the other. La respuesta a una de las interrogantes depende de la respuesta a la otra. Foucault's theory about a general reordering of unreason in France and Northwest Europe in the mid-17th century La teoría de Foucault sobre un nuevo ordenamiento general de lo no razonable en Francia y el noroeste de Europa a mediados del siglo XVII provides a clue. da una pista al respecto. The appearance of the homosexual is key to the general reorganization of masculinity, La aparición del homosexual es esencial para comprender la reorganización general de la masculinidad, which manifests itself across urban northern Europe in the 18th century. que se manifiesta a sí misma en la Europa septentrional urbana del siglo XVIII, where the function of the homosexual is to be everything that the ideal modern bourgeois man is not. cuando la función del homosexual es serlo todo de que sea ideal, moderno y burgués. The first appearance of organized self-identifying sodomitic milieu in northern Europe La primera aparición de las organizaciones bien estructuradas y autodefinidas en el norte de Europa
stems from the molly houses of London in the mid-17th century. Partió de las casas de placer de Londres a mediados del siglo XVII. Nueva foto. And similar meeting places in the Netherlands shortly thereafter. Y posteriormente en lugares de reunión similar en Holanda, en los Países Bajos. But we still haven't answered the question why. Pero aún sigue pendiente una pregunta, ¿por qué? There are obviously endogenous and exogenous factors at work here. En este caso tenemos sin duda factores endógenos y exógenos. The endogenous factors have to do with a certain level of urbanity, Los factores endógenos, hasta cierto punto tienen que ver con un determinado nivel de urbanidad, with a weakening in the force of religious belief, un debilitamiento en la presión o la fuerza de las creencias religiosas and acquiescence in religious terror, y la aceptación del terror religioso, and with broader ideas of personal autonomy associated with certain stages of capitalist development. así como las más amplias ideas respecto a la autonomía personal que iban cogiendo impulso durante las distintas etapas del desarrollo capitalista. The exogenous factors have to do with who was influenced by what. Los factores exógenos tienen que ver con quién se vio influenciado, por qué. The existence of urban early capitalist centers of exchange and production La existencia de los centros capitalistas urbanos de comercio y producción with well-established sodomitical cultures is well attested. con culturas sodomíticas bien establecidas es algo que se conoce, Particularly in the Italian cities of Venice and Florence. particularmente en las ciudades italianas de Venecia y Florencia. The scale of these cultures was impressive. El nivel de estas culturas era impresionante. In fact, so impressive that they cannot be said to constitute subcultures at all. En realidad, tan impresionante que tal vez no se pueda considerar de hecho que hayan sido subculturas. In Florence, for example, En el caso de Florencia, por ejemplo, a majority of adult men had been reported to the city authorities at least once. al menos la mayoría de los hombres adultos habían sido reportados ante las autoridades de la ciudad, al menos una vez, For sodomy in the late 15th century. por haber cometido sodomia a finales del siglo XV. An offence committed so widely Era un delito que era tan común gives no more rise to an identity than do modern motoring offences, for example. que no se puede decir que represente una identidad, como no se puede decir que las multas de tráfico representan una identidad. So the sources of exogenous influence on the development of the modern homosexual model lie elsewhere. Por lo tanto, las fuentes de la influencia exógena del desarrollo del modelo homosexual moderno tienen que estar en otra parte. Bueno, podemos ver la próxima foto. Esta es la vida sodomítica en Florencia. Otra. Bueno. On the eastern seaboard of America, En las costas orientales de las Américas, societies of a new type grew up during De the la 16th century. o sea, de las sociedades de las Américas, un nuevo tipo de culturas fue creciendo en el siglo XVI. Sí, siglo 1500. They were comprised of three ethnic elements: Europeans, mainly Iberian, indigenous people, and African slaves. Ellos incluyeron a tres elementos étnicos: los europeos, sobre todo ibéricos, los pueblos indígenas y los esclavos africanos. These societies, urban settlements such as Salvador in Bahia, Estas sociedades, como los asentamientos de Salvador de Bahía, Veracruz in Mexico, Veracruz en México and Cartagena in Colombia, y Cartagena en Colombia, have been particularly well documented by Louis Mott han sido bastante bien documentados por Luis Mott
in en Brazil, Brasil and by Serge Gruzinski in Mexico. y por Serge Krusinski en México. The demographic structure of these towns was skewed heavily towards men. La estructura demográfica de estas ciudades se inclinaba fundamentalmente a una mayor presencia de hombres, At least amongst the European and African populations. al menos en los casos de las poblaciones europeas y africanas. The restrictions on the emigration of women Las restricciones sobre la emigración de mujeres and the preference for young male slaves produced this imbalance. y la preferencia por los jóvenes esclavos masculinos dio lugar a este desequilibrio. And it was supplemented by the presence in the Portuguese territories Y esto se complementó con la presencia en los territorios portugueses of sodomites who were fortunate enough not to have been shipped off to Angola or to the galleys for their punishment. por portugueses que tuvieron la suerte de no ser enviados a Angola o a las galeras. 18% of the sodomites exiled by the Inquisition Tribunal of Lisbon ended up in Brazil. El 18% de los sodomitas expulsados por el Tribunal de la Inquisición en Lisboa fueron a parar a Brasil. The Africans in northern Brazil Los africanos en el norte de Brasil came predominantly from areas in present-day southern Congo and northern Angola, provenían principalmente de zonas en el actual Congo where there y existed Angola, el sur de Angola, perdón, where there existed a plurigender system with a group of feminized men known as quimbandas. donde había un sistema plurigenérico en el que había un grupo de hombres feminizados conocidos como bandas, as there did in the indigenous society of the Tupinambás with its Tivirash. como también se ve en el caso de la sociedad indígena de los Tupinamas y sus vecinos, what's the name of that? Tivirash. The generally low degree of ecclesiastical oversight Generalmente poco nivel de fiscalización eclesiástica and the acceptance of same-sex intimacy amongst the Africans and indigenous y la aceptación de las mismas relaciones sexuales entre los africanos y los indígenas, even the prevalence of nudity, incluso la prevalencia del nudismo, created highly propitious conditions for what Mott calls un espacio privilegiado para la práctica del homoerotismo. crearon condiciones particularmente favorables para lo que Mott llamó el espacio privilegiado para la práctica del homoerotismo. The rural and rudimentary nature of the American settlements El carácter rural y rudimentario de los primeros asentamientos en las Américas meant that they lacked the infrastructure of taverns, brothels, and other meeting places that could be found in the great cities that faced America, Lisbon and Seville particularly. significó que en a los asentamientos americanos apenas existían las infraestructuras de tabernas, burdeles y otros lugares de reunión que pudiesen ser vistos en las grandes ciudades de la Europa que daba al Atlántico, como en Lisboa y en Sevilla particularmente. But the very visibility of same-sex contacts and their sustainability was a factor in their importance as bearers of identity. Pero la misma visibilidad de los mismos contactos sexuales y su sostenibilidad fueron un factor en su importancia como portadores de la identidad. In particular, Particularmente, in particular, it's striking that same-sex relations, es sorprendente ver que las mismas relaciones sexuales, at least as recorded in the documentation in the archive of the Inquisition, al menos como está registrado en la documentación de la Inquisición, frequently occurred between men of different ethnicities frecuentemente ocurrían entre hombres con orígenes étnicos diferentes and of different social standing. y con nivel social diferente. Even more interestingly, Aún más interesante, the correlation between ethnicity, social standing, and sexual role
es el hecho de que la correlación entre el grupo étnico, appears, la posición social y el papel sexual appears to have been weakened in these communities. parece haberse debilitado en el seno de estas comunidades. Mott discovered various examples of indigenous and Africans playing the inserter role Mott descubrió o encontró varios ejemplos de indígenas y africanos que desempeñaban el papel activo and taking the initiative in seduction or in the sexual act itself. y que también asumían la iniciativa en la seducción o en el acto sexual como tal. Bueno, podemos cambiar de foto. Es un tupinambá y otra. No, perdón, no, con estos lentes. ¿No? Es un quimbanda de África. Y otra. Ahora llegamos. Sí, es para ilustrar la desnudez de la población indígena de Bahía. Y pues otra es una persona tupinambá, contemporáneo. Bueno, where did we get to? The innovations, these innovations constituted an incipient same-sex subculture. Estas innovaciones constituyeron una subcultura de personas del mismo sexo incipiente, At the same time, syncretized and original. que fue al mismo tiempo sincrética y original. Its originality lay in the sexual bond forming the primary point of self-identification. Su originalidad radicó en el lazo sexual que se formaba en el punto primario de la autoidentificación. And this new identity spread to both Lisbon and Seville in the early 17th century. Y esta nueva identidad sencillamente se propagó hasta Lisboa y Sevilla a principios del siglo XVII. And from there to their principal trading partners, London, Antwerp, and Amsterdam. Y de ahí a las principales ciudades que eran socios comerciales como Londres, Amberes y Ámsterdam. The maritime environment had its own same-sex subculture. El entorno marítimo tuvo su propia subcultura de personas del mismo sexo. And it was a significant vector for the sodomitical traffic across the ocean and along the western seaboard of Europe. Y fue un vector significativo en favor del tráfico sodomítico a través del océano y a lo largo de la costa occidental de Europa. All sexual history is local history. Toda la historia sexual constituye una historia local. And sexual encounters are always concrete. Los encuentros sexuales siempre son concretos, They take place in specific locations, tienen lugar en ocurren en lugares específicos and they are generally undocumented, non-recorded. y por lo general no quedan documentados ni registrados. This is a general point. But the great hole Esta es in una our idea knowledge, general. the great hole in our knowledge El gran vacío en ese conocimiento, en nuestro conocimiento, of the local sodomitical subcultures in early modernity sobre las subculturas sodomíticas de la primera modernidad, de la modernidad temprana es La Habana. is Havana. The great last and first port of call in the New World. El primero gran y último puerto de reunión de las flotas en el Nuevo Mundo. Podemos cambiar de foto. Es La Habana. Little has been written about early Cuban sodomites, Se ha escrito poco sobre los primeros sodomitas cubanos, other than about the execution in 1596 excepto la ejecución en 1596 of between 50 and 60 men sentenced to burn in a lime kiln sobre la ejecución de entre 50 y 60 hombres que fueron sentenciados a morir en un horno de cal by the ambitious governor of Havana, Lucas Gómez Ronquillo, por el ambicioso gobernador de La Habana, Lucas Gómez Ronquillo, fearful of a sodomitical plague quien tenía miedo de que hubiese una plaga de sodomia and of the sexual network these men belonged to.
y miedo también a los hombres, de la red sexual de los hombres que pertenecieran a ella. For various reasons, Por distintas razones, the elucidation of these networks has long been effectively taboo. la definición de estas redes durante mucho tiempo se ha visto como un tabú efectivamente. There's no reason any longer for it to be so, Y hace mucho rato que no hay ningún motivo para considerarla de esa manera, neither in Cuba nor abroad. ni en Cuba ni en el exterior. Archival work El trabajo de archivo on these sodomitical networks in Havana sobre estas redes de sodomia en La Habana, would undoubtedly sin duda, add a great deal to our understanding of the role daría sin duda un mucho mayor conocimiento sobre el papel del Caribe, de la cuenca del Caribe, of the Caribbean basin in the configuration of modern homosexual identity. sobre la configuración de la identidad homosexual moderna. Listo. Muchas gracias. Ha hecho un trabajo heroico. Bueno, agradecemos al profesor. Tenemos ahora alrededor de para una o dos preguntas. Si alguien quiere hacer alguno de los panelistas, esta es su oportunidad. Sí les pido que si tienen alguna pregunta o comentario se acerquen al micrófono para poderlo oírlo mejor. El micrófono que está al frente. Por favor. Sí. Bien, ante todo agradecer